Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 1 de abril 2018. El Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Hoy domingo de resurrección celebramos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte y conquistando para nosotros la vida. Reflexionemos brevemente en lo contundente e importante de este evento. He aquí 3 evidencias de su resurrección. El Señor fundó su ministerio en su resurrección. Esta es la evidencia de su enseñanza. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto está en Juan 11, 25, 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. En estos pasajes y en muchos otros el Señor claramente declara que resucitará. Se trata de una enseñanza que impartió insistentemente. Podemos decir que estableció el milagro de su regreso a la vida como la prueba final de su autenticidad. Tenemos que reconocer que cuando murió, todo cuanto dijo y enseñó estaba en tela de duda. He aquí que habría llegado su fama hasta ese momento y no hubiera trascendido ni un día más. ¿Ha existido alguien en la historia que haya ofrecido resucitar para probar que lo que dijo es verdad? Por más que estudiamos la historia, no encontraremos a alguien que se haya atrevido a decir cosa semejante. Hay una divinidad por ahí oriental que, si analizamos bien el asunto histórico, no es más que una burda copia de esta historia real de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta circunstancia nos ayuda a establecer una primera evidencia sólida de la resurrección del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con su identidad, tiene que ver con su enseñanza. Reflexionemos en las siguientes ideas. Un hombre cuerdo no hubiera prometido su resurrección a menos que hubiera podido asegurarla, a menos que lo hubiera podido realizar. ¿Por qué hubiera prometido resucitar a alguien si no hubiera tenido el poder para hacerlo? Hubiera destinado su obra al fracaso y sus enseñanzas a la burla. Sin embargo, debemos reconocer una cosa: el Señor Jesús tuvo más éxito después de su muerte que durante su vida, y eso no hubiera podido suceder si no hubiese resucitado y sus seguidores, que le habían escuchado decir que resucitaría, hubieran continuado la obra. Si no hubiera resucitado, sus seguidores hubieran sabido que no resucitó y no hubieran hecho una sola cosa más después de su muerte. Solo un demente hubiera condenado su misión al fracaso al prometer algo imposible. Durante todo su ministerio tuvo la visión de una obra más allá de sí mismo, más allá de su muerte. Si hubiese dado instrucciones al respecto, si hubiera dicho: bueno, cuando yo me muera, hagan esto, aquello, pero no, él no dijo eso. Él incluso les dijo: miren, cuando yo muera, voy a resucitar, espérenme, porque tengo más instrucciones que darle. Eso fue lo que dijo él. Su personalidad no es la de un lunático que sueña con resucitar, sino la del Mesías, la del Hijo de Dios, que podía resucitar y que lo hizo para probar que su enseñanza era verdad. Un hombre inteligente no hubiera fundado la realización de su obra en una cosa que nunca hubiera sucedido. Cuando estaba vivo, quisieron hacerlo rey y él se resistió en varias ocasiones a eso, como en Juan 6:15, porque no le interesaba la gloria presente, sino el futuro glorioso que estaba planeando lograr con su resurrección. Si no hubiese tenido la seguridad de su resurrección, no es lógico que se hubiera atrevido a decir que acontecería aquello. La personalidad misma del Señor es una evidencia contundente entonces de su resurrección. Las cosas que decía, la manera como enfrentaba el futuro y el presente, nos hacen ver la certeza de sus palabras y su resurrección. Decir que solo fue un gran hombre, que enseñó cosas buenas, pero negar su resurrección sencillamente no es lógico. Nadie inteligente podría decir eso, porque ningún hombre sabio y buen maestro puede decir que va a resucitar, a menos que de veras resucite. Así que no, el Señor Jesucristo no era solo un gran maestro que dijo algunas cosas lindas, no, era el Hijo de Dios, que entre otras cosas lindas que dijo fue que resucitaría y resucitó. Nuestro veredicto debe ser contundente. ¿Jesús fue un loco o realmente fue quien dijo ser? Y fue quien dijo ser. Y la prueba de ello es que resucitó. Él está vivo. Segunda evidencia, muchos testigos dieron fe de la resurrección. Esta es la evidencia de la historicidad. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al mismo
Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto está en Hechos 15, 3 al 8, y son palabras del apóstol Pablo. El Señor Jesús no es una idea, no se trata de un fantasma en la historia o un ideal que surge de las reflexiones de la gente. Su existencia es tan cierta y probable como la nuestra en este momento. Las evidencias de su existencia en este planeta son abrumadoras. Hay más evidencia de su existencia que de cualquier otro personaje de la historia. Si aplicamos los métodos comunes de la historicidad a su persona, resulta que es más fácil dudar de la existencia de Sócrates, es más fácil dudar de la existencia de Platón, Aristóteles o Alejandro el Grande y otros que dudar del carpintero de Belén llamado Jesús de Nazaret. Podemos decir por lo menos tres cosas. Hay un registro de su huella por el mundo. No solo existe material en el Nuevo Testamento, con los evangelios que hablan de él, el libro de los Hechos que cuenta lo que los seres humanos hicieron en nombre de él, y las cartas que nos enseñan lo que significan las enseñanzas de Jesús. También encontramos su huella en muchos otros intentos de biografías, cartas o estudios que pretendieron ubicarle en el espacio y el tiempo. Nadie con una inteligencia muy básica podría negar su existencia, y resulta que quienes lo conocieron más de cerca dijeron que había resucitado. Existen muchos testigos de este evento. Se cuenta por millares los que creyeron en su resurrección. Algunos les habían contado y ellos les creyeron. Otros tenían la evidencia porque lo vieron personalmente, fueron testigos oculares de su resurrección. Y además eran muy cercanos al evento, digámoslo así, y sin embargo creyeron, aún los que no lo vieron resucitado, pero creyeron en los que les contaron eso, eran muy cercanos al evento y creyeron en los testigos. Otros creyeron, es decir, por lo que les contaron. Esto se registró en la historia de la humanidad, no solo en la Biblia, sino en muchos documentos más. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío que no favorecía precisamente a los cristianos, habló de Jesús y de su resurrección como de un evento real. Bajo las condiciones de la evidencia que él tenía, no podía negar su resurrección. La evidencia escrita es la más grande del mundo. Si aplicamos al evento de la resurrección del Señor Jesús los métodos normales que usan los juristas para probar un evento en la historia, el más seguro de cualquiera de los sucesos del mundo es la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro veredicto debe ser contundente. ¿Jesús es real o se trata del más grande engaño de la historia? Y si se trata de un engaño, entonces se trata de la más grande farsa, una farsa que hizo que cientos de personas se pusieran de acuerdo, cientos de sucesos históricos, cientos de circunstancias se pusieran de acuerdo en una época en la que era bastante difícil hacer cosas así, para llevar a cabo un fraude. Sin embargo, aquellos que dieron testimonio de que él había resucitado, no solamente lo dijeron, dieron su vida por haber dicho lo que dijeron, es decir, murieron por haber dicho que resucitaba. Jesús es real. Jesús es la verdad más grande del mundo. Él resucitó de entre los muertos. Es lo más fácil de probar a través de los métodos normales de la historiografía. Y tercera prueba, su obra sigue tal como él profetizó que seguiría adelante. Esta es la evidencia de su misión. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, dice Hechos 10:41. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Son palabras de los apóstoles en el libro de los Hechos en un tiempo de persecución. En estos pasajes y en muchos otros encontramos la declaración de la gente que le conoció y la referencia a su resurrección es recurrente. Miles dieron su vida por proclamar su resurrección. Tomemos en cuenta esto. En un juicio se usan testigos de ambas partes, de defensa y de fiscalía. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y se comparan los testimonios, ¿no? Es decir, se comparan los dichos, se carean, se dice. Sin embargo, los señores del jurado y el juez no pueden creer que todos los testigos digan la verdad, especialmente cuando dicen cosas que se contradicen. La pregunta es, ¿a quién debemos creerles? Para responder esta pregunta tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Número 1, ¿el testigo estuvo ahí cuando las cosas sucedieron? Alguien que no estuvo ahí no tiene tanta autoridad como uno de los testigos oculares, ¿no es cierto? Bueno, los que testificaron que Jesús resucitó estuvieron ahí. Número 2, ¿qué reputación tiene ese testigo? ¿Qué clase de vida ha llevado? ¿Es una persona mentirosa? ¿Ha engañado a otras personas? ¿Tiene antecedentes penales? Les quiero decir que los que testificaron la resurrección del Señor Jesucristo fueron personas transformadas, que decidieron vivir por y para Jesucristo. El apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos,
perseguía a la iglesia de Cristo, mataba a cristianos. Y un día se le aparece el Señor Jesucristo y Pablo se enfrenta con él. Pablo cree en Jesucristo y se convierte en un seguidor y un proclamador del mensaje que antes combatía. Es decir, no es cualquier testigo, es un testigo que ha sido transformado por el poder de la resurrección. Número 3, ¿tiene algún interés ese testigo? Es otra pregunta que se hacen los jueces y los señores del jurado. Los que testificaron la resurrección tenían un solo interés: anunciar a otros la vida eterna y crear un reino espiritual. ¿Ganaron algo por decir que resucitó? Sí, ganaron la muerte. Fueron asesinados por decir eso. 4. ¿Qué gana ese testigo con el resultado del juicio? Los que testificaron la resurrección no ganaron un solo centavo, más bien ganaron la muerte por haberlo hecho. Ya lo había dicho antes, ¿verdad? A la luz de estas preguntas, cualquier fiscal estaría de acuerdo en reconocer que aquellos que escribieron el Nuevo Testamento y los muchos que proclamaron la resurrección de Jesús aventajan infinitamente en credibilidad y autoridad para dar fe del evento a todos los que tratan de negarla desde un punto lejano de la historia y con el único interés de ganar dinero en sus libros, vendiendo libros. Sus seguidores han provocado la revolución más grande de la historia. Fue tan firme su convicción que aquellos que proclamaron la resurrección causaron la más grande revolución que ha existido en el planeta Tierra. No lo digo yo, lo dicen los historiadores. Pese a todas las luchas, su iglesia sigue vigente en el mundo. La existencia de la iglesia de Jesucristo es una de las evidencias más contundentes de que ciertamente resucitó entre los muertos. Nuestro veredicto debe ser contundente entonces. ¿Jesús es nuestro Señor o es solo una idea? No existe la posibilidad de que sea solo una idea. Las evidencias nos dicen a gritos que Él realmente existió, que Él realmente murió y que Él realmente se levantó de entre los muertos. Así es que tenemos un desafío a creer. La única razón para negar la resurrección del Señor es la presuposición de que una cosa así no puede suceder. Es decir, la gente no resucita, los muertos no resucitan. Esa es la única razón para negar la resurrección, que no sabemos de nadie más que haya resucitado. Esta es la razón por la que algunos niegan la resurrección y tienen en su mente la convicción de que no existen evidencias científicas de que un cuerpo sepultado por 3 días pueda retomar vida. Sin embargo, las evidencias de que el evento de la resurrección aconteció son tan contundentes que si alguien quiere negarla debería probarlo en vez de exigirnos que nosotros probemos que no existió. El libro de los Hechos nos cuenta cómo los primeros cristianos testificaron la resurrección y cómo la gente respondió positiva o negativamente al mensaje. El día de hoy nuestro mensaje es el mismo. Cristo está vivo. El Señor Jesús venció la muerte, nuestro Maestro ha resucitado, las evidencias son contundentes, pero ciertamente solo hay una manera de probarlo en la forma personal o en la forma individual o existencial. Y se trata de una experiencia espiritual, personal, que tiene que ver con una decisión para creer. La tumba donde fue puesto el Señor está vacía, como dijeron los ángeles a las mujeres que fueron a buscarlo al sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Creamos en Él como aquel que venció la muerte. Y eso es una decisión personal. Creamos. La resurrección se prueba en que Jesús fundó todo su ministerio, en que resucitaría. Puso el peso de toda su credibilidad en el hecho de que resucitaría. La resurrección es un hecho porque miles de personas lo testifican. Los que lo vieron resucitado, los que escucharon de ellos su testimonio, y los que recibimos testimonio ahora y seguimos adelante con su misión. La iglesia de Cristo, cosa que Él profetizó que sucedería. La iglesia que sigue viva y que sigue transformando vidas, que sigue haciendo la labor de Jesús, es una prueba de su resurrección. Así es que, amigo, querido hermano en Cristo, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Espero que en esta apresurada declaración acerca de su resurrección, usted y yo hayamos recibido bendición y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.